¿En qué tiempo cronológico, según la Biblia, cree usted que estamos viviendo? Esto conforme a la pandemia, que es inédito para nosotros, y al nuevo orden mundial que se habla. Bueno, ahí habla de la pandemia y del orden mundial, son dos cosas. Bueno, creo que lo de la pandemia estamos sobreinformados. Los medios de comunicación están todo el día explicando cómo es el tema este de la infección, del COVID. Y el otra vez también habían preguntado sobre el nuevo orden mundial. Quiero decir, con respecto a esta inquietud que hay, yo he visto en algunos medios mucha preocupación por el nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir el nuevo orden mundial? Que el sistema o el equilibrio de poder en el mundo va a cambiar. Eso sería el nuevo orden mundial. O sea, ahora estamos acostumbrados a un sistema, a un orden, a unos acuerdos digamos, por las Naciones Unidas, por los distintos pactos que hay entre los gobiernos, entre los países. Ese es un orden que hemos estado viviendo durante muchas décadas. Yo, analizando esta preocupación del nuevo orden mundial, no le encuentro mucha trascendencia, mucha importancia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que si hay un cambio de orden mundial? Quiere decir que habría tipos de gobiernos diferentes, equilibrios de poder en el mundo diferentes a los que hay ahora. Con respecto a esto, en la Biblia tenemos unas profecías extraordinarias sobre el orden mundial, no de ahora, sino de hace miles de años. Esto uno lo puede entender leyendo el libro de Daniel. Daniel profetiza en el tiempo que dominaba el mundo conocido, el mundo antiguo, el imperio llamado Medo-Persa, o Persia, más conocido, más fácil, Persia. ¿Dónde queda Persia? La capital era Babilonia, Susa también, en fin. ¿Dónde queda eso? En Irán. Usted oye hablar de Irán continuamente ahora. Bueno, ahí era el reino medo-persa. Si uno lee el libro de Daniel, va a encontrar el rey Nabucodonosor. Vio que yo desde que soy chiquito, hace unos meses, escuchaba cuando hablaban y predicaban de Nabucodonosor. Qué difícil el nombre ese, para ponerle a un hijo. Vení, Nabucodonosor. Es difícil. Pero también habla de otros gobernantes que gobernaban el imperio persa. Pero antes del imperio persa estuvo el imperio egipcio, del cual fue librado Israel. Eso lo leemos en la Biblia. Así que, si uno lee el libro de Daniel, va a encontrar todos los líos que había con Nabucodonosor. Después, Belsasar. Después, el rey Darío, Ciro, de Persia. Todo esto está en el libro de Daniel. Y Daniel profetiza qué era lo que le iba a ocurrir a ese imperio.
O sea, el orden mundial que había en ese tiempo era el imperio medo-persa o Persia. Los persas, que son ahora los iraníes. Porque todo está por ahí, por Medio Oriente, cerca de Israel. Tanto Egipto como Persia, que ahora se llama Irán, están cerca de Israel. Y Daniel da unas profecías tremendas sobre lo que le va ocurriendo en ese tiempo al imperio persa y cómo iba a ser derrotado por otro imperio, que era el imperio macedónico, el imperio griego. Y esto se cumplió, está en la historia. En el libro de Daniel se profetiza, pero en los libros de historia se confirma la profecía de Daniel. Cuando Alejandro Magno o Alejandro el Grande conquista el imperio medo-persa o Persia, es conquistada por Grecia, por Macedonia, por Alejandro Magno. Ahí cambió el orden mundial, porque un imperio venció a otro imperio. Pero después viene el imperio romano. También existió el imperio asirio. Y así, si seguimos mirando la historia, siempre hubo nuevo orden mundial. Y eso nosotros no podemos hacer nada. Si hubiéramos vivido en el tiempo del profeta Daniel, lo único que podríamos haber hecho, habernos enterado de lo que profetizaba Daniel y mirar qué era lo que ocurría. Si seguían dominando el mundo antiguo los persas, o los romanos, o los egipcios, o quién tenía más influencia. Bueno, ahora pasando miles de años, miramos para atrás y vemos que el imperio persa no está más, el imperio egipcio no está más, el imperio romano no está más. ¿Y qué imperios son los imperios modernos? Bueno, nosotros conocemos uno, el imperio español. El imperio español dominó parte de Europa, parte de América, desde Norteamérica hasta la Argentina. Dominaba el imperio español. Ahí había un orden mundial. El imperio español dominaba parte de Europa y todo América. Pero el imperio español fue derrotado por el imperio inglés. Por eso acá teníamos los ferrocarriles, y en África, y en Australia, en Canadá, los ferrocarriles ingleses. ¿Por qué? Y porque ellos lo vencieron al imperio español. Cambió el orden mundial. O sea, siempre ha cambiado el orden mundial. Y la gente que vive por ahí, ¿qué hace? Y mira, lo mira por TV. Miramos qué es lo que pasa, pero no podemos hacer nada. Solo observar. Así que yo diría que no nos preocupemos tanto por el nuevo orden mundial, porque eso siempre pasó. Un imperio vence al otro y el otro vence al otro. ¿Y qué nos recomienda la Biblia? Dice, oren por los gobernantes, ya sea por los gobernantes del imperio del tiempo de Daniel, que profetizaba en el imperio persa. Lean ahí, es espectacular las profecías, cómo explica lo que le va a ocurrir al imperio persa. Y ocurrió. En el tiempo de Jesús y de los apóstoles, el apóstol Pablo, estaba el imperio romano. Bueno, después transcurrieron los años, vino el imperio español, el imperio inglés, y ahora tenemos otra clase de imperios. ¿Qué nos recomienda la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Oren por los gobernantes para que puedan vivir quieta y reposadamente. O sea,
oren para que estos imperios que se pelean para tener el dominio del mundo, los traten bien. Así pueden vivir tranquilamente, panchamente, digamos, hasta que tengas comida, ropa, un techito donde estar. Y bueno, ponete contento, porque los imperios van a dominar. Y el creyente, el habitante de los pueblos comunes, ¿qué puede hacer? Y mirar cómo se pelean los ejércitos, cómo un imperio derrota al otro, cómo se establecen los nuevos órdenes mundiales. Y la Biblia nos dice, oren para que vivan lo mejor que puedan dentro de esos poderes que quieren dominar al mundo. Hasta que llegue el imperio justo y bueno, el imperio eterno, cuando nuestro Señor Jesucristo descienda con poder y tome el gobierno de este mundo con tanta enfermedad, tantas guerras y tanto dolor. Eso es lo que pronostica la Biblia. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál cree usted que es el mejor gobierno para gobernar un país? Porque la mayoría dicen que es la democracia, pero acá en Argentina la gente está cada vez peor. Bueno, hay que tener cuidado con los titulares, porque la palabra democracia a veces esconde gobiernos autoritarios, gobiernos que abusan del poder. La democracia supone que es el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo a través de los diputados y senadores. El pueblo no delibera sino por sus representantes, que son los diputados y los senadores. Eso sería la democracia. Pero detrás de, por ejemplo, le voy a poner ejemplos que tal vez los más jóvenes ni se enteraron, pero las personas que tenemos unos añitos, tal vez les resuena la palabra República Democrática del Congo, que antes fue el Congo belga, una república africana. África fue dominada por los españoles, por los portugueses, por los suecos, por los alemanes, por lo que se le ocurra, igual que América Latina. América Latina fuimos dominados por los españoles, en Brasil fueron por los portugueses, en todas las islas de Centroamérica por los ingleses, en fin. Bueno, la república esa, República Democrática del Congo, en realidad era una masacre y unas hambrunas totales. República Democrática. Pongo ese como ejemplo, pero hay muchos ejemplos iguales en el mundo. Tiene el título pomposo República Democrática, pero de democracia tenía muy poco. Tal es así que huyeron 5 millones de personas aproximadamente de la República del Congo. República Democrática. Pero hay otras repúblicas que también se llaman democráticas en el mundo, pero que no practican la democracia. Porque hay un solo partido y se tiene que hacer lo que dice ese partido, que está dominado por uno que manda. Eso no es democracia. Sin embargo, usted puede leer por ahí República Democrática tal. No es ni república ni democrática. Porque, ¿qué es una república? Una república es un país que tiene la división de poderes. Tiene el poder ejecutivo, donde está
el Fernández, el poder legislativo, donde está la compañera jefa y todos los demás, y el poder judicial, ¿no? Los tres poderes. Pero está lleno de repúblicas democráticas que no tienen los tres poderes, que hay un partido único y la gente no tiene libertad, por ejemplo, de prensa. O sea, todo lo que ve es lo que dice el partido que gobierna. Todo lo que oye, todo lo que lee en los diarios, es lo que dice el partido de gobierno. No, nadie puede hablar. Eso no es partido, no es república democrática. Así que hay que tener cuidado con la palabra democrático, porque a veces se esconden muchas cosas non santas detrás de la palabra república democrática. ¿Cuál es el mejor gobierno? Hay que verlo en la práctica. Si se puede vivir con tranquilidad, si hay para comer, si se puede viajar. Porque cuando no hay democracia, no te dejan ir a donde vos querés. Podés estar en tu barrio, pero a lo mejor muy lejos no te podés alejar, o no podés salir de tu país. Eso ocurre acá, en nuestra América. O sea, hay de todo, hay de todo. Pero yendo al punto, digamos, central para nosotros los creyentes, ¿cuál gobierno debemos apoyar? ¿Qué clase de gobierno? El gobierno que nos deje vivir tranquilamente y que tengamos libertad, que podamos viajar. Por ejemplo, si uno quiere ir a Paraguay, o quiere ir a Colombia, o quiere ir a Europa, que podamos hacerlo. Y que haya libertad de prensa para que podamos enterarnos de lo que pasa. En fin, es una discusión que la tienen que hacer más que nada los políticos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nuestra misión como creyentes, como siervos de Dios, es predicar el Evangelio. La salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, el señorío de Cristo, el gobierno interior de Jesucristo, del Espíritu de Dios. Nuestra Constitución es la Biblia. Respetamos la otra Constitución, por supuesto. Si votamos, respetamos. Pero como creyentes nos guiamos por la palabra de Dios en los aspectos espirituales y en los aspectos prácticos. Así que, bueno, si quieren repreguntar. Pastor, ¿y qué piensa de los cristianos que se involucran en partidos políticos? Bueno, eso hay que definirlo, porque vamos a poner un ejemplo comprensible. Nosotros acá en América Latina estamos muy acostumbrados que cuando un presidente asume, va a la catedral y hacen un desfile por la catedral católica. Pero en Estados Unidos, que es mayoría evangélica, los presidentes van a una iglesia evangélica, a una catedral evangélica. Y está lleno de diputados y senadores que son evangélicos en Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en Brasil. Casi la mitad de la Cámara de Diputados en Brasil son evangélicos. En Argentina no, todavía no llegó, pero cada vez hay más diputados evangélicos. Entonces, tiene que aclarar y definir bien. Yo le digo esto porque hace como 40 años estuve en Brasil en una convención
evangélica que me habían invitado y hubo esta pregunta. A mí me sorprendió mucho lo que vi. Cuando terminó la reunión, ahí adentro de esa convención, que eran todos pastores, centenares de pastores, hace 40 años o más, no recuerdo bien, habíamos ido un grupo de pastores de Argentina invitados a esa convención. Lo que menos se nos ocurría que iban a preguntar de política. Bueno, y ahí definieron que el que se dedica a la política tiene que aclararlo en la iglesia. Cuando terminó la reunión, salíamos afuera y repartían volantes. Y leíamos los volantes, los folletos, decía, hermano tal, candidato a diputado. Pero hace 40 años acá en la Argentina nunca se nombraba que un hermano creyente podía ser candidato a diputado o a senador. Y en Brasil están más adelantados, pero por decenas de años que nosotros, en cuanto a la participación de los evangélicos, porque los católicos siempre estuvieron en la política, pero los evangélicos no. Bueno, se aclaró en esa convención que el que va a ser candidato tiene que informar a los pastores y a la iglesia que va a ser candidato, no predicador, no pastor, sino candidato. No sé si más o menos le aclara o quiere preguntar más. Parece que no ya. Ah, bueno. La otra pregunta es, me interesaría saber la opinión del pastor acerca de los adventistas. ¿Qué tan distinta es de nuestra doctrina? Los adventistas. ¿Qué significará esa palabra? Me parece como una palabra tipo católica, viste, que dice ritos de adviento. Quiere decir que Cristo viene, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia tiene la iglesia de los adventistas con nosotros los evangélicos? Es muy importante que nosotros entendamos algo. Todos los que dicen que son creyentes cristianos dicen que se basan en la Biblia y tienen la Biblia. El problema está en la interpretación. ¿Cómo la interpretamos a la Biblia? Y allí surgen las distintas denominaciones por diferencias de interpretación de ciertas doctrinas, de ciertos versículos. Entonces, como hay tantos seres humanos y tantos pastores y tantos grupos cristianos, y cada uno tiene su interpretación, cada uno tiene su opinión, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos declaramos a todos que son herejes y nosotros somos los únicos que sabemos la verdad y los demás están todos equivocados? Muchas iglesias creen eso, ¿eh? Son un grupo de 40, 50 personas y creen que son los únicos que van a entrar al cielo. Le va a quedar grande el cielo porque es muy grande el cielo. Pero hay creyentes, incluso líderes, pastores, que le predican a que la única iglesia que tiene la verdad es esa iglesita de 30 o 50 personas. O de 2.000 personas, vamos a suponer. Es la única, según ellos, que hace las cosas como las dijo Jesús. Y todos los demás están equivocados. No contaban con mi astucia, diría.
Todos creemos que sabemos la verdad. Todos creemos que somos los más inteligentes. Entonces, fíjese que dentro de los grupos pentecostales, que somos nosotros, hay distintas formas de reunión, prácticas de culto, ritos. Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos para que veamos en la práctica cómo algunos interpretan y cómo practican ciertas cosas que están en la Biblia, pero que uno la interpretan de una manera y otros la interpretan de otra. Y es muy difícil ponernos de acuerdo, porque unos viven en Puerto Rico, otros viven en Brasil, otros viven en África, otros... Y de acuerdo a cómo le han enseñado, cómo alguien les explicó, ellos practican y creen y viven así. Hace muchos años, esa es la ventaja de tener muchos años, vio que algunos dicen, pero eso es viejo. Y bueno, ahí está la ventaja. Hace muchos años fuimos con Clarita, que era mi esposa, ella cantaba y yo predicaba, íbamos mucho a Puerto Rico. Ahí en Puerto Rico nos recibían muy bien. Y había una hermana que nos recibían en casas de pastores, en casas de hermanos, en fin, en distintos lugares. Ella se llamaba una cantante, la más famosa de Puerto Rico, Débora Velázquez, que había grabado muchos discos en aquellos tiempos. Nosotros parábamos en la casa de ella. Y ella nos llevaba a predicar y a cantar a Clarita a distintos lugares de Puerto Rico. Un día nos llevó a una iglesia y bueno, salimos de la ciudad. Ahí está, para los que no conocen Puerto Rico, Puerto Rico es una isla no muy grande, rodeada del mar, del océano. Y tiene mucha montaña, como si fuera acá la provincia de Córdoba, sierras. Es todo sierras. Bueno, donde parábamos nosotros se llama Río Piedras. Es muy conocido en Puerto Rico el Río Piedras. Y nos llevó para otro lado, ya por las sierras, por las montañas. Y llegamos a un lugar maravilloso. Arriba de las serranías, arriba de todo, una iglesia hermosísima, evangélica, pentecostal. Bueno, cuando íbamos llegando, digo, qué hermoso, qué paisaje, se veían los valles alrededor, porque esta estaba arriba de todo de la montaña, pero era campo, no era ciudad, campo. Rarísimo. Cuando llegamos al templo, paró el coche y nos dice, los anillos, dice, y el reloj. ¿Qué pasó con el anillo y el reloj? Yo por la duda demuestro el mío. Dice, no, porque estos hermanos no permiten las joyas. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que sacárselo, dice, hay que guardárselo en el bolsillo. Bueno, nos guardamos el reloj, los anillos en el bolsillo. Y entramos y bueno, fue Clarita y cantó ahí. Fíjese cómo interpretaban ellos esos versículos, que no usen cosas ostentosas y todo eso. Y en aquel tiempo, hace muchísimos años atrás, arriba del púlpito, arriba, había un cartel que ahora se usa mucho acá en Argentina, pero que en aquel tiempo yo nunca lo había visto. Eso que corren las letras. Vio que en los kioscos ponen, hay kioscos, golosinas, algo así, corren las letras. Bueno, yo en ese tiempo, debe ser mucho más de 30 años atrás, vi ese cartel arriba del púlpito
y corría y hacían los anuncios de las distintas reuniones. Yo digo, esto no permiten los anillos, no permiten los relojes, y tiene el cartel electrónico arriba del púlpito, tan loco. Bueno, esa es una diferencia de interpretación, porque yo creo que en esa iglesia, al que veían con anillo, con reloj, capaz que decía, usted se va a ir al infierno, ¿eh? Porque ellos interpretan de esa manera. Ay, ay, ay. Le voy a contar otra cosa de Brasil. En esa reunión que yo conté recién, que era una convención de pastores, cuando terminó la reunión, todo, nos invitaron a un bautismo. Bueno, como fuimos 3, 4 pastores de acá de Argentina, vamos a ver cómo es. Era una casa quinta muy grande y había una pileta de natación y ahí era el bautismo. Lo raro era que acá nosotros, viste que cuando hacemos un bautismo, le hacemos poner un guardapolvo blanco, que es una costumbre, digamos. Una costumbre que tenemos. Bueno, ahí cuando empezó el bautismo, cantaron como nosotros. El bautismo era en la pileta. Vemos que viene una fila de gente, todos vestidos con unos tipo overoles, pero de paño, marrón oscuro, como si fueran presidiarios, ¿viste? Que los llevan presos. Qué raro. Bueno, pero bueno, no es nada. Nosotros nos ponemos guardapolvo blanco y ellos usarán marrón oscuro. Bueno, era medio raro. Bueno, y bautizaron, ya bautizaron a todos, y nosotros seguíamos ahí mirando, los pastores argentinos que estábamos mirando. Y siguen hablando, arrepiéntete y ven a las aguas. Y así por un rato largo, pero no había nadie ya para bautizarse. Arrepiéntete y bautízate. Y nosotros cuando vimos que insistía, pero acá no hay nadie, son todos hermanos, y nos empezamos a codiar entre nosotros. Me parece que esto nos quieren bautizar a nosotros, ¿eh? Y después averiguamos, y sí, en esa iglesia creen que si uno se bautizó en otra iglesia, no sirve el bautismo. El único bautismo que sirve es el bautismo de ellos. Esas son interpretaciones. Y así podemos ver cantidades diferentes de costumbres que son interpretaciones y énfasis que ponen los distintos líderes que enseñan esas cosas y las ponen como doctrinas. Y la gente cree que esa es la verdad y vive de acuerdo a eso. Creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo de una iglesia que está en esta cuadra con otra iglesia que está en la otra cuadra, porque la otra iglesia aprendió diferente y practica diferente. Hay algunos que cantan coritos súper modernos y hay otros que cantan coritos de la antigüedad o himnos de la antigüedad, porque dice que los coritos modernos son del diablo, son del mundo, y los coritos antiguos, yo me acuerdo de las discusiones que había hace muchos años en nuestra iglesia, que decían que la música que a Dios le agrada es el chamamé, es lo correntino, digamos. Claro, porque ellos eran correntinos, eran chaqueños. Entonces los hermanos querían que se cante coritos, himnos, tipo chamamé, tipo correntino. Así hay muchas cosas diferentes en las iglesias.
Pero yendo a la pregunta de los adventistas. ¿Qué diferencia tienen los adventistas con los cristianos evangélicos pentecostales, o bautistas, o luteranos, o lo que quieran? Hay para todos los gustos. Los adventistas guardan el sábado. Nosotros guardamos el domingo. ¿Por qué? Porque interpretamos que el domingo, según leemos en la Biblia, es el día del Señor, el día que el Señor Jesús resucitó, y ellos guardan el sábado porque interpretan que en los 10 mandamientos está que hay que guardar el sábado. Y los 10 mandamientos no fueron abolidos, entonces se debe guardar el sábado. Ahora, ¿entrarán al cielo los que guardan el sábado o entrarán al cielo los que guardan el domingo? ¿Es importante eso? Mira, podés guardar el jueves, podés guardar el lunes. No sé. Lo importante es que guardes algo para Dios, que hagas algo para Dios. Esa es una diferencia que tienen los adventistas con nosotros. Otra, muy importante, es que ellos tienen los libros de una mujer que fue una profeta, Ellen White, no sé cómo se pronuncia, que ella profetizaba muchas cosas, que algunas no se cumplieron. Pero eso pasa con todos los profetas, que a veces la invocan y a veces le erran. Y ellos tienen como base de sus enseñanzas las profecías y las enseñanzas de Ellen White. Esa es una gran diferencia. Y hay otras más chiquitas. Pero a favor de los adventistas, hay que decir que ellos hacen una gran obra, tremenda obra social. Por ejemplo, tienen una universidad muy importante en Entre Ríos, cerca de donde nosotros tenemos la iglesia nuestra. Yo la fui a ver. Ahí estudian muchos jóvenes y todo el pueblo, ahí no se fuma, no se toma bebidas alcohólicas, en todo el pueblo. ¿Por qué? Y porque han recibido las enseñanzas de los adventistas. Tienen lanchas que recorren el delta y ayudan a los pobladores del delta con obra social. Tienen muchas escuelas, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo. O sea, ¿eso le agradará a Dios o no le agradará? Yo pienso que sí. Que ayudemos a los necesitados le agrada a Dios. Que enseñemos en un ambiente donde no se fuma, no se bebe bebidas alcohólicas, no se insulta, no hay peleas. ¿Le agrada a Dios o no le agrada? Sí, le agrada. Ahora, combina con nuestras prácticas y nuestra doctrina. Y algunas cosas no. Pero nunca vamos a poder ponernos de acuerdo en todo. Pero miremos lo fundamental. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces tenemos que hacer la pregunta. ¿Los adventistas creen en el Señor Jesucristo? Sí. Sí, creen en el Señor Jesucristo. Serán salvos. Ya está. Son cosas básicas y fundamentales. Luego hay muchas otras cosas. Y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero en eso sí, tenemos que ponernos de acuerdo. Para ser cristiano hay que creer que Jesucristo es el Salvador, el que perdona los pecados, y leer la Biblia y creerla. Y bueno, ellos la creen a su manera, la interpretan, como ocurre en distintas iglesias
cristianas evangélicas, que tenemos diferentes prácticas. Dentro de las iglesias evangélicas hay gente muy buena, hay siervos de Dios extraordinarios, maravillosos, de los cuales uno puede aprender mucho, pero también hay de los otros. Lo que cada uno debe tener o hacer es cuidar su propia vida. Lo importante es que cada uno cuide su propia vida delante de Dios. La Biblia nos enseña, y yo le voy a citar algunos versículos, 2 Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. El siervo de Dios no debe ser contencioso, dice. No debe ser peleador, no debe ser discutidor, sino que debe hablar, armonizar a la gente. Bueno, ahí están los adventistas, bueno, déjalos, creen a su manera. Ahí están, ahora si me dice testigo de Jehová, no, eso creen en otra cosa. Bueno, vamos a analizar otro día eso. Otros versículos. 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo dice, no discutan sobre doctrina, no se pongan sobre vanas palabras. ¿Qué son vanas palabras? Y las cosas superficiales, como los ejemplos que puse, de eso que nos hacían quitar los anillos y los relojes, porque un hijo de Dios no tiene que usar, pero eso no vamos a discutir de eso. Y el otro en Brasil que lo bautizaba con un overol marrón oscuro, pero eso no es. El apóstol Pablo enseña, en 1 Corintios, dice, no discutan sobre vanas palabrerías y cuestiones chiquitas, sino que prediquen el Evangelio de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete si has pecado delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Ahora después las prácticas, que si cantamos más ligero, más despacio, si no usamos ropa de colores, les digo esto de la ropa de colores, porque en mis tiempos, cuando yo empecé a predicar hace unos días, yo siempre usé, si usted me ve en la foto de hace 30, 40, 50 años atrás, siempre me va a ver con una ropa azul oscura. ¿Por qué? Y porque estaba mal usar ropa de colores. Y ahora, en estos últimos años, me estoy desquitando, me pongo todos los colores. Soy un carnaval. Porque Dios hizo los colores, vio las flores que tienen distintos colores. Y en el cielo habrá muchos colores, tal vez, y mucha música. Y será maravilloso. Y ojalá que todos puedan entrar, salvo los que rechacen al Señor Jesucristo. Los que no crean en el perdón de los pecados y no se arrepientan y no se humillan. Pero el que se humilla y cree en el Señor, bueno, nosotros no salvamos a nadie. Ninguna iglesia salva a nadie. El que salva es el Señor. Así que si una persona se entrega al Señor, se humilla ante Dios, el Señor lo recibe. El Señor Jesús dijo, el que viene a mí, no importa de qué iglesia o qué tendencia venga, el que viene a mí, yo no lo rechazo, lo recibo. Así que lo importante es que recibas al Señor Jesucristo para que Él bendiga tu vida, tu familia y todo lo que haces.